pláticas el día de hoy, ¿verdad? Y pues nos quedamos con ustedes, este es su tiempo. Muchas gracias, Gaby. No sé si me escuchan y se ve. Sí, doctor, vemos su pantalla y lo escuchamos bastante bien. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo les voy a tocar tres puntos importantes del VIH pediátrico. El primero es la epidemiología desde el punto de vista de los niños, seguido de lo que es la historia natural de la enfermedad de VIH en los niños infectados perinatalmente y por último un poco del diagnóstico en pediatría. Entonces, bueno, el resumen mundial de la epidemia del SIDA hasta el 2019, sabemos que hay 38 millones de personas infectadas, de las cuales casi 2 millones corresponden a niños menores de 15 años y también mujeres mayores de 15 años, pues es preocupante para nosotros que hayan tantas porque, como sabemos, los niños lo adquieren de una madre infectada. Nuevas infecciones en el 2019, 150,000 en niños menores de 15 años y muertes en niños menores de 15 años, 95,000 según los reportes de ONUCIDA. Entonces, esto pues es preocupante porque lejos de estar eliminando la infección en la población pediátrica, creo que es un problema que sigue vigente. Y si nos damos cuenta, ya pues se han reportado desde que inició esta epidemia 80 millones o más de personas infectadas y de eso se han muerto casi la mitad. O sea, a pesar de que en los últimos años ha bajado la mortalidad, pues cuando no se tenía el acceso a la terapia antirretroviral, pues ocurrieron muchas muertes y siguen ocurriendo, como vemos. Esto es la prevalencia de VIH, obviamente, gracias al acceso a la terapia antirretroviral, las personas sobreviven y cada vez hay más personas a nivel mundial infectadas con este virus. Sin embargo, la incidencia pues ha venido bajando a lo largo de los años. Afortunadamente, da esto viéndolo a nivel global, porque pues las estrategias que se han tenido en cuenta para poder minimizar esta enfermedad pues han surtido algún efecto. Igual las muertes, ¿verdad? Sabemos que han venido en descenso, aunque últimamente pues han quedado estacionarias, pero igual todo esto es gracias al acceso a la terapia antirretroviral y a las medidas preventivas que se tienen a nivel global. Sin embargo, pues la parte de los niños es, como les digo, lo que nos preocupa porque no deberían de existir niños porque sabemos que es una enfermedad prácticamente que se puede evitar casi un 100%, ¿verdad? Pero seguimos viendo que existen en los países no industrializados, ¿verdad? Vemos en América Latina 30,000 niños estimados, ¿verdad? Llama la atención en las partes de los continentes donde hay más países industrializados, como Estados Unidos y Europa. Ven ustedes que dice que no se publican estimaciones porque realmente las cantidades son muy reducidas de pacientes, de niños infectados. Esto es gracias a que en esas naciones prácticamente casi que se ha eliminado la transmisión del VIH de la madre al niño. Eh, Estos solo los que adquirieron la infección en el año 2019, o sea, en un año, ¿verdad? 150,000 casos de niños, América Latina 3,400. Igual, los países industrializados no hay publicaciones de estimaciones porque es demasiado pequeña la cantidad de casos. Eh, eh, Estas son las muertes de niños a causa del SIDA
un año también vemos 95,000, un estimado, ¿ah? De nuevo, 2,200 en América Latina. Si estábamos viendo que habían 3,400 en la diapositiva anterior, eh, de personas que habían contraído la infección en ese año y están estimando más de 2,000 muertes. Estamos hablando de una mortalidad bastante alta, arriba del 50%. Esto sin tomar en cuenta que muchos pacientes pediátricos fallecen antes de que se les haga el diagnóstico. Estas son algunas estimaciones de ONUCIDA para Guatemala para el año 2020. Número de personas en Guatemala, más o menos 33,000. Pienso que hay más porque el subregistro es bastante grande. Una prevalencia estimada en personas de 15 a 49 años del 0,2%. De nuevas infecciones no se pudo determinar exactamente, pero aproximadamente menos de 1,000 en H, alrededor de 12,000. Y niños de 0 a 14 años, un estimado de 2,700. Fallecimientos no se puede estimar en ese año, menos de 1,000. Y los huérfanos. Y algo que sí preocupa mucho es estas estimaciones que tiene UNOCIDA de la tasa de transmisión madre-hijo en nuestro país, que ellos estiman 30%. Y la cobertura de terapia antirretroviral en embarazadas, pues no se tiene ningún dato. Y de los niños recibiendo terapia antirretroviral tampoco. Me parece un poco alta según la estimación que hicieron ellos, pero creo que es muy diversa porque tenemos lugares como donde hay unidades de atención integral y hospitales de referencia donde practican a sus niños porque están bajo terapia antirretroviral. Pero si nos vamos al interior de la República, ciertos lugares donde los niños nacen por comadrona, que es una gran proporción de nuestros, la infección continúa transmitiéndose de la madre al niño y es por eso que las estimaciones son bastante preocupantes para nuestro país. Estas zonas a nivel mundial de parte de UNOCIDA, empezar libre del VIH. ¿Cómo vamos a lograr eso en los niños? Pues eliminando la transmisión que ya conocemos y haciendo un diagnóstico temprano en la mujer embarazada. Que los niños permanezcan libres del VIH, pues los adolescentes que han crecido y llegan a la adultez, pues que estén en un entorno social que sea adecuado, tanto en educación sexual, escolar, inserción social y economía. Y que permanezcan pues nuestros niños libres de SIDA. Esto se va a lograr gracias al acceso a la terapia antirretroviral, fórmulas pediátricas, acceso a servicios de atención de salud de estos pacientes. Bueno, pues algo se ha ido logrando, como mencionábamos, a nivel mundial por todas estas estrategias. Vemos ahí la cobertura de mujeres embarazadas que reciben terapia antirretroviral para la prevención de la transmisión vertical, que ha ido incrementando conforme pasan los años, las décadas. Sin embargo, vemos que todavía está en el 75% y realmente necesitaríamos llegar al 100% para poder eliminar esta enfermedad de los niños. Lo que hablábamos de las tasas de transmisión estimadas en diversos lugares, de nuevo es preocupante en nuestro país que está ahí con tasas bastante parecidas ya a áreas como África subsahariana, donde sabemos que la epidemia ha impactado más, ¿verdad? Prácticamente 2/3 de la población VIH mundial están en esa región. La cobertura de mujeres que reciben terapia antirretroviral durante el embarazo para evitar la transmisión vertical por región, vemos que en Latinoamérica un 90% no está tan mal, pero aquí el problema es que estamos viendo la influencia de países grandes, más de Sudamérica, como Argentina, Brasil, o naciones como Chile, por ejemplo, donde la terapia pues sí está al alcance, pero si vemos nuestro país, pues como miramos, ni siquiera hay datos estimados locales. Esto es, pues, gracias a la cobertura y al diagnóstico que se va haciendo en la embarazada, vemos cómo la
el número de nuevos niños infectados va en disminución a lo largo de los años, y la cantidad de niños en los cuales se evita la infección, pues también va aumentando, y la brecha pues se va haciendo cada vez más amplia. Cobertura de TAR en el embarazo para prevenir la transmisión vertical. Ahí vemos lo que les decía, ¿verdad? Que Guatemala no tiene datos. Realmente cuando uno se mete a buscar las estadísticas de Guatemala, una de las partes más complicadas es esto, ¿no? Encontrar datos estadísticos. Tenemos solo estimaciones, o bien los datos pues son muy antiguos, no están actualizados. Aquí vemos mujeres embarazadas que reciben el diagnóstico o con una prueba de VIH, 65% dice para Guatemala, y algunas cosas no creíbles como Nicaragua, que siempre aparece como que todo está muy bien, ¿verdad? Pero sabemos que es un país que tiene muchos problemas que no se comunican. eh, bueno, entonces la población pediátrica en Guatemala, pues un gran subregistro. Creo que una gran parte de los niños fallecen sin llegar a siquiera a un hospital donde se les haga la prueba. ¿Cuántos estimamos niños bajo terapia antirretroviral en Guatemala? Aproximadamente 1,200, ¿verdad? Esto es un aproximado porque, como les menciono, si vamos a ver los datos estadísticos que ofrecen eh, el programa nacional, pues aparecen 300, 400 niños, lo cual solo en el Hospital Roosevelt están esa cantidad. Los diagnósticos en estadios muy avanzados, y lógicamente la eliminación de la transmisión madre-hijo no es todavía una realidad en nuestro país. Se siguen infectando los niños pequeños, y estamos teniendo un desplazamiento de la edad también, porque los niños que estábamos viendo anteriormente ya llegaron a la adolescencia gracias a la terapia antirretroviral. Entonces estamos teniendo una población mixta de niños pequeños recién infectados y adolescentes que venían infectados anteriormente, que incluso ya están teniendo bebés. Entonces, estos pues niños, hijos de niños infectados por vía vertical, se llaman expuestos de segunda generación. De tal forma que en nuestro país es necesario tener clínicas no solo para atender niños pequeños, sino también adolescentes y adultos jóvenes que han sido infectados por vía vertical. Y el asunto que hablábamos, ¿verdad? De la inserción social de estos pacientes es un problema, ¿verdad? Antes hablábamos del 90, 90, 90 en las metas para 2020, 2021, ahora han aumentado de una manera más ambiciosa estas metas globales para poder combatir el SIDA. Eh, Ahí vemos en la flecha, ¿verdad? Señalado que pues deberíamos tener un 95% por lo menos de cobertura de servicios para atender y eliminar la transmisión vertical, y también que las mujeres pues tengan acceso, a la mujer embarazada sobre todo, ¿verdad? A la atención de vida, y con esto pudiésemos nosotros pues, si lográramos esto, ahora lo pusieron para el 2025, pues eliminar la transmisión madre-hijo, que como hablábamos es una situación que se puede realizar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de la historia natural de la enfermedad en los niños. ¿Qué características tienen los niños en común? Bueno, todos comparten una forma de infección que es por medio de su mamá, y como hablábamos, pues es prevenible hasta prácticamente casi un 100%. ¿Cómo lo prevenimos? Pues ustedes ya lo vieron, detectando a la mujer embarazada, infectada, dándole los antirretrovirales para lograr una supresión virológica en ella, y incluso con una supresión virológica, ya el papel de la cesárea y de la acidobudina intravenosa, pues ya ha sido como que relegado a un segundo plano. O sea, lo más importante es diagnosticar y tratar a la mujer embarazada y lograr la supresión virológica. Y obviamente, pues atender al recién nacido con la profilaxis de vida y las opciones de alimentación para poder evitar la transmisión por la lactancia materna. Si hacemos eso, pues prácticamente no habría VIH en niños. ¿Qué diferencias tenemos con los adultos? Pues en los lactantes no podemos hablar de un periodo de ventana que en los adultos existe, que es el periodo en el cual
la persona está infectada y todavía las pruebas de anticuerpos son negativas. Acuérdense que los bebés desde que nacen ya tienen pruebas de anticuerpos negativas, ya sea de ellos los anticuerpos o pueden ser que hayan sido transmitidos por vía pasiva de la mamá. No hay un síndrome retroviral agudo, como en el caso de los adultos, ¿verdad? Tampoco se habla de un punto de equilibrio entre la carga viral y la respuesta inmune que se da en los adultos en cuestión de meses luego de la infección. Vamos a ver después cómo se comporta la carga viral en los niños pequeños. El sistema inmune de los niños, pues sabemos que es inmaduro, es ineficiente y tienen más células susceptibles a ser infectadas porque están en multiplicación, sobre todo las células que provienen del timo, que pues es un órgano que ya en la vida adulta no tiene función. Entonces los niños pues adquieren el VIH antes de que su sistema inmune esté totalmente maduro. En los adultos pues es al revés, adquieren el VIH una vez su sistema inmune está ya madurado. O sea que en los niños primero entra el virus a su cuerpo y luego vienen las infecciones oportunistas. En el adulto es al revés. Primero se infectan con hongos, parásitos, virus, y luego viene el VIH y posteriormente cuando los CD4 bajan abajo de 200, pues empiezan a reactivarse las infecciones oportunistas. Entonces, en los niños entonces, todo es al revés. La supresión virológica en los niños es muy lenta. Eh, Vemos que los niños manejan cargas virales de millones, sobre todo los niños pequeños, y son muy susceptibles a infecciones bacterianas primarias y el daño al sistema nervioso central es algo también bastante común en la población pediátrica. Los niños que no se diagnostican rápido y no inician pronto la terapia antirretroviral, eso impacta fuertemente en su sistema endocrinológico y metabólico, en el crecimiento y en el desarrollo. Son aquellos niños que tienen una edad cronológica que no corresponde a su desarrollo ni a su crecimiento. Y también hay problemas de comportamiento en estos chicos. Tenemos poquito arsenal terapéutico, muy poco acceso a fórmulas pediátricas. La farmacocinética en los niños es muy diferente también. Y los niños que se infectan y han estado expuestos a antirretrovirales que tomó la mamá durante el embarazo, es un punto que solo se da en ellos. Quizás sea el único punto de comparación en este aspecto sería la profilaxis preexposición que se recibe en adultos en algunos países. A los 12 meses ya 50% de los niños ya van a tener alguna inmunodepresión al menos moderada y un 20% va a ser severa. Y el riesgo de SIDA o muerte va a ser mayor en niños pequeños y esto es independiente del nivel de CD4 y de la carga viral y esto es muy particular en los niños menores de 1 año. Y los parámetros clínicos y de laboratorio pues no nos van a decir quiénes van a progresar rápido y quiénes no. Tienen una capacidad limitada para esto y las infecciones oportunistas en los niños pues ocurren a cualquier nivel de CD4, sobre todo en los niños pequeños. En adultos pues podemos dividir las infecciones oportunistas según el número de CD4, que abajo de 50, abajo de 100, abajo de 200, el niño puede tener los CD4 a un nivel normal y estar muriendo por una infección por Pneumocystis jirovesi, por ejemplo. Esto de las alteraciones neurocognitivas en los niños con VIH, vamos a hacer un paréntesis porque es algo muy importante. Se da hasta en el 10% de los niños, obviamente era mucho mayor en la era pretarga, hasta en un 20%, y esto es porque el sistema nervioso central es inmaduro y está en desarrollo cuando el virus empieza a infectar a los niños. Entonces, ellos pues se infectan los que se infectan desde el inútero están con un mayor tiempo de exposición al VIH y encima de esto pues las infecciones del grupo TORCH también pueden influir en estas alteraciones. La exposición a fármacos antirretrovirales durante la gestación, que al momento pues no se sabe si la toxicidad mitocondrial que produce, por ejemplo, los análogos nucleócidos, pudiese afectar el desarrollo neuronal. Y encima de esto también hay factores sociales, familias atípicas, factores ambientales, ansiedad, depresión que puede sufrir el propio niño y también sus cuidadores, que lleva, pues sabemos, a pobre rendimiento escolar
La mayoría de nuestros niños que están en las unidades de atención requieren apoyo académico y las alteraciones más frecuentes que se han descubierto son problemas en las habilidades atencionales, ejecutivas y lingüísticas. ¿Por qué ocurren estos daños? Porque, bueno, sabemos que hay una invasión precoz al sistema nervioso central. Realmente el VIH no infecta directamente a las neuronas, sino lo hace a través de los monocitos y de las células de la microglía que están en el cerebro. Y estas empiezan a producir citocinas, TNF-alfa, todo eso va a llevar a una vasculitis y esto pues va a producir entonces una afección neuronal de manera indirecta. Sabemos que en los niños infectados crónicamente la afección del cerebro continúa. Y aunque uno inicie la terapia antirretroviral, mejoran muchos parámetros, pero ya las cicatrices que quedaron en el tiempo se mantienen de tal forma que por eso es muy importante hacer el diagnóstico pronto e iniciar pronto el tratamiento antes de que se den estos cambios irreversibles, porque incluso en niños controlados inmunovirológicamente, estos daños permanecen ahí. Y sabemos que también el virus puede tener un escape al sistema nervioso central hasta en un 10% que puede quedar en la neuroglía. Y aunque la carga viral esté suprimida en la sangre, puede ser que todavía a este nivel hayan bastantes reservorios del virus. Y encima de eso, pues las infecciones oportunistas que afectan al sistema nervioso central también producen más daño. La encefalopatía por VIH en los niños es un cuadro bastante común. Estos son los criterios diagnósticos que propone CDC. Al menos uno de estos en los últimos 2 meses y que sea progresivo. Es un atraso o una regresión de los hitos del desarrollo, que haya microcefalia o atrofia cerebral que sea demostrada por imágenes, o los déficits motores simétricos que los vemos se manifiestan como diplejía espástica, hiperreflexia, el signo de Babinski, ataxia y alteraciones de la marcha en estos niños. Hemos tenido casos de chicos que han requerido incluso tratamientos quirúrgicos de sección del tendón de Aquiles por la espasticidad severa que tienen en miembros inferiores que no les permite caminar. Aquí vemos pues lo típico de la encefalopatía por VIH, ¿verdad? La atrofia cerebral vista en una tomografía con una dilatación ventricular. No van a haber lesiones cerebrales, ¿verdad? Porque esto es propiamente producido por el virus. Y si hacemos análisis de líquido cefalorraquídeo, pues no vamos a encontrar mayor cosa. Y pues vemos ahí en estas publicaciones, ¿verdad? Cómo la incidencia acumulativa de encefalopatía por VIH es mucho mayor en los niños que en los adultos luego de la infección. Podemos decir que las infecciones oportunistas producidas por hongos, virus y bacterias y micobacterias que afectan al sistema nervioso central son más frecuentes en adultos que en los niños, pero la encefalopatía producida por el propio VIH realmente es una enfermedad más que todo pediátrica por el momento en que los niños son infectados, como hablábamos, en el inicio del desarrollo de su sistema nervioso central. En el tiempo, pues gracias al acceso a la terapia antirretroviral, vemos cómo la incidencia de encefalopatía por VIH ha venido en disminución. O sea que realmente haciendo un diagnóstico oportuno, iniciando de manera temprana la terapia antirretroviral, podemos evitar estos daños que, como les mencionaba, se vuelven irreversibles. ¿Cómo se comportan los CD4 en los niños infectados? Pues en la historia natural de la infección perinatal, la mayor caída de CD4 ocurre en el primer año de vida. Más o menos se pierden 250 CD4 por año y entre los 1 y 6 años de edad son 73 CD4 por año y a partir de los 6 años el descenso que va ocurriendo va a ser muy similar al adulto, más o menos 60 células por cada año. Esto sí es que el niño llega a sobrevivir, porque vemos que los niños ya de por sí, mientras más pequeños sean, más riesgo de mortalidad tienen. Aquí vemos estas publicaciones que se hacían antiguamente cuando no había todavía suficiente acceso a la terapia antirretroviral,
comparando un niño de 6 meses con uno de 5 años con el mismo porcentaje de CD4, un 15%, vemos como la mortalidad, pues en el niño de 6 meses es mucho mayor que en el niño de 5 años a un mismo nivel de CD4. Sin embargo, a pesar de que hay una alta mortalidad en los niños y no se les trata, cuando nosotros les iniciamos la terapia antirretroviral, la respuesta inmunológica resulta ser mejor que la que obtienen los adultos. Eh, al menos en lo que respecta a los CD4, aunque la respuesta virológica sea bastante complicada y lenta. ¿Y a qué se debe esto? Porque, por ejemplo, en el caso de los adultos, el aumento de los CD4 de memoria son de los que provienen de la médula ósea, que tienen este marcador CD45R. Y los adultos que inician terapia antirretroviral ya con el sistema inmune muy agotado, cuesta mucho que recuperen de nuevo ese nivel de CD4. Y lo mismo sucede con niños que se diagnostican ya grandes, que sobrevivieron, ¿verdad? Y que llegaron un poquito más grandecitos. En cambio, en los niños pequeños, el aumento que se logra inicialmente, luego de la terapia antirretroviral, va a ser a base de las células de memoria, pero después viene un aumento a base de las células naive, la CD45RA, que provienen del timo. Entonces esto hace que los niños pues pequeños en lo que respecta a los CD4 respondan mejor que los adultos si se les inicia pronto la terapia antirretroviral. Algunos factores que van a influir en la progresión del VIH, el alelo del antígeno leucocitario humano que tienen los niños o su mamá, ¿verdad? Sabemos que los niños comparten el 50% de este alelo con su madre. Entonces, los hijos de madres que tienen alelos que no son protectores y que, por lo tanto, estas señoras manejan cargas virales muy altas, son los que más infectan. Sin embargo, si una madre tiene un alelo HLA protector y llegara a infectar a su bebé, que pudiese haber heredado este alelo de ella, pues el niño no fue beneficiado con ese alelo protector porque el virus pues prácticamente ha evadido esta protección, ¿verdad? Sabemos que este antígeno pues es el que ayuda a nuestros glóbulos blancos a reconocer a las células infectadas por gérmenes, ¿verdad? Y con eso pues combatir las infecciones. Entonces hay alelos protectores, ¿verdad? Por ejemplo, el B27 y el B57 se consideran las personas que tienen esto, pues son progresoras lentas o transmiten menos el VIH. Aquí tenemos las dos caras de la moneda, ¿verdad? Una madre que tiene un alelo protector, vemos cómo la transmisión al niño va a ser menor, pero si el niño se llegara a infectar, pues prácticamente se infecta con un virus adaptado. Entonces, prácticamente de nada le sirve haber heredado esto de su mamá. Y en el caso de que la madre tenga alguno alelo no protector, entonces la tasa de transmisión va a ser mucho mayor y el niño de todos modos se va a infectar y si él ha heredado este alelo no protector, pues va a progresar rápido la enfermedad en el niño. O sea que en las dos caras de la moneda, pues el niño resulta afectado. Sin embargo, algunos de los niños que heredan alelos protectores, pues son progresores lentos. Esto es la gran minoría de niños, ¿verdad? O sea, que los niños que llegan a los 10, 12, incluso a los 15 años sin terapia antirretroviral y que llegan a debutar a las unidades de medicina interna con alguna infección oportunista. Estos son algunos de los factores que influencian el pronóstico de la progresión de la VIH en los niños. Factores maternos, pues el estadio de la enfermedad de la mamá, lo que hablábamos, el tipo de HLA que ella tenga, en qué momentos del embarazo se infecta la paciente, ¿verdad? Si hay una primoinfección en el embarazo, pues lógicamente la transmisión va a ser mayor y más riesgo de progresión en el bebé. Los CD4 de la mamá, la carga viral que tenga la mamá y los factores del bebé, pues los polimorfismos que puede tener él este correceptor CCR5. Sabemos que hay una mutación que es la delta 32, ¿verdad? Donde este correceptor no se expresa en la superficie de los linfocitos CD4. Entonces estas personas son progresores lentas o pudiesen no infectarse por el VIH. También el tipo de HLA que tiene el bebé que haya heredado de su mamá.
la respuesta CD8 citotóxica que tenga el bebé. Mientras más respuesta CD8 tenga, menos progresión va a haber de la enfermedad. Y también el tipo de respuesta de linfocito CD4. Si hay más TH1 que TH2, estos niños pues van a ser progresores más lentos. La inmunidad local que tengan en las mucosas también. Y otros factores extrínsecos como la nutrición y las coinfecciones, sobre todo con el citomegalovirus. Y factores virales, pues hay virus defectivos. El tipo y subtipo del virus influye. Si es un virus que forme enramadas o sin sitios entre células, esos virus pues son mucho más agresivos y hacen que los niños progresen más rápido. Y también virus defectivos que tienen de lesiones en ciertos genes de virulencia pueden hacer que el niño pues se vuelva un progresor lento. Entonces vemos cómo hay varios factores que pueden influir. Ahora veamos la carga viral, cómo se comporta en los niños infectados. En adultos sabemos que luego de la infección aguda hay una viremia elevada, pero esto empieza a declinar cuando empieza a haber una respuesta de linfocitos T que empiezan a controlar la carga viral, y esto se llama punto de equilibrio o set point. En los niños no ocurre esto, sino pasan mucho tiempo antes de que logren controlar un poco la replicación viral. Se estima más o menos que hasta los 5 años, si es que el niño sobrevive, logra hacer este control que en adultos puede llevar tan solo unos meses o semanas. ¿Por qué tienen tantas cargas virales los niños? ¿Por qué tienen tantas copias? Pues probablemente los CD4 de vida media corta son los principales productores de la primera fase de esta viremia elevada, y las células de vida larga que tienen provirus integrado, que están en estado latente como macrófagos, células dendríticas o CD4 que están en estado latente en proceso de activación, también son una fuente importante de viremia. La viremia puede estar como bajando y subiendo. Cuando las células activas se vuelven latentes, puede ser que baje, pero los niños tienen un gran pool de células nuevas que se están produciendo. Entonces eso, pues, mientras más linfocitos CD4 hayan, pues, más, digámoslo así, ¿verdad? Más células para ser infectadas por el virus van a haber, y por lo tanto, más carga viral. La presentación clínica, bueno, la mayoría de niños al nacer no tienen síntomas. Generalmente se adquiere la infección al final del embarazo o en el parto, que como sabemos es la mayor proporción de veces. Y los recién nacidos que ya tienen síntomas desde pequeñitos, pues eso sí, obviamente tienen un riesgo elevado de progresar a SIDA antes del primer año de vida. Pero realmente de un 69 a un 96% de los niños ya en el primer año de vida ya pueden presentar algún signo o síntoma. Ahí es donde los pediatras tienen que ser bastante acuciosos y buscarlos, aunque no sean definitorios de SIDA, ya estos niños pueden presentar alguna señal, alguna alerta de estar infectados. La edad media de progresión a SIDA en los niños es de 4 a 6 años, es diferente de los adultos, que sabemos que se lleva un adulto promedio de 10 a 15 años para llegar a esta etapa de la enfermedad. En el caso de los niños infectados perinatalmente, más o menos de un 20 a 36% ya tienen SIDA entre el primero y el segundo año, y 36 a 75% a los 4 o 6 años. Y a los 5 años, pues ya la enfermedad pues prácticamente es patente en el 85 o más por ciento de los casos. Cuando uno está atendiendo un bebé o un lactante, realmente no sabe quién va a ser progresor rápido, quién va a ser progresor lento, y por eso es que la terapia antirretroviral está indicada en todos los niños diagnosticados, sobre todo en los menores de un año, porque ya vimos que el nivel de CD4 no es un buen predictor de qué va a ocurrir. Bueno, tenemos dos formas de presentación del VIH en los niños. Tenemos una precoz, que se da en el 15 a 25% de los casos. Estos pacientes presentan manifestaciones clínicas en los primeros meses de vida, o incluso pueden morir antes de nacer, y empiezan a presentar infecciones oportunistas en el primer año de vida. Y más del 80% de estos chicos que tienen esta presentación precoz mueren antes de los 3 años de edad. Y generalmente estos son los niños que se infectaron in útero. Y por eso es que es menos que la presentación tardía, porque sabemos que la infección in útero es menos que la infección que ocurre en el momento del parto.
Y la presentación tardía, pues es más común, se da en el 80% de los pacientes. Estos generalmente son asintomáticos al nacer y los síntomas empiezan a presentarlos a partir del año de vida y la edad media del diagnóstico más o menos es a los 3 años y son los chicos que pueden llegar hasta los 6 o incluso hasta los 9 años sin terapia antirretroviral. ¿Por qué es la mayor parte de estos pacientes? Porque estos son los que se infectan al final de la gestación o en el momento del parto, que sabemos que es el principal momento de infección de la transmisión perinatal, o bien niños que se infectan por lactancia materna. A pesar de que hayan estas presentaciones tardías, la mayor parte de los niños, pues ya a los 5 años, como estábamos hablando, ya tienen más de algún ingreso a las unidades de cuidados intensivos y generalmente fallecen, ¿verdad? Esto es más o menos las manifestaciones clínicas según la edad. En los recién nacidos, pues dijimos que casi no hay síntomas, quizá bajo peso al nacer. Antes se habló de un síndrome de VIH congénito que realmente es poco específico. Ya en la edad de la lactancia, los niños menores de 1 año empiezan a aparecer síntomas más o menos a los 6 meses de vida. Infecciones respiratorias, la infección por neumocistis giroesis más común antes del año de vida, el fallo del crecimiento, diarrea crónica, hepatosplenomegalia, adenopatías, retraso del desarrollo y la encefalopatía por el VIH que tenemos que ver si está presente, infecciones por citomegalovirus. Ya cuando los niños son más grandecitos, después del año de edad y más o menos hasta los 6, 7 años, empiezan a aparecer estas manifestaciones. Están acá en verde, la parotiditis crónica bilateral, que se puede dar hasta en el 15% de los casos, que generalmente está asociada a esta entidad llamada neumonía intersticial linfoide. Empiezan a aparecer las infecciones bacterianas serias y recurrentes, meningitis, neumonías y también infecciones oportunistas. Sigue el Pneumocystis jirovesi, aunque baja un poquito la frecuencia. Empiezan a aparecer las infecciones por cándida, por micobacterias, Cryptosporidium, y algunas manifestaciones neurológicas, el VIH que afecta el corazón, que produce trastornos hematológicos como por ejemplo anemia, neutropenia, que trombocitopenia es muy frecuente en esta edad, hepatitis, la nefropatía por VIH y algunas neoplasias. Y algún pequeño porcentaje de chicos que llegan a la adolescencia sin terapia antirretroviral, pues ya manifiestan los efectos a largo plazo, como la encefalopatía, el fallo de Medro, el retraso de la pubertad, y empiezan a debutar con infecciones oportunistas tipo adulto, es decir, con hongos, ¿verdad? Si es que llegan a esta edad, que como hablábamos es difícil que lleguen a la adolescencia sin terapia antirretroviral, aunque a veces hemos visto casos así, ¿verdad? Esporádicamente recibimos niños a veces de 12, 13, 14, 15 años que vienen a debutar con el SIDA. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico en los chicos, en los niños. Tenemos que recordar un poquito esto, que creo que ya lo vieron en otra charla, que para hacer el diagnóstico de infección por VIH tenemos métodos indirectos, que son generalmente las pruebas que detectan anticuerpos. Estas las podemos dividir en dos grandes grupos, en pruebas de tamizaje, donde están todas las ELISAs, y las pruebas rápidas, y las pruebas complementarias, antes llamadas confirmatorias, pero ya no es así, ¿verdad? Porque casi que están en desuso, como son el Western blot y la inflorescencia indirecta. Todas estas pruebas son métodos indirectos porque detectan anticuerpos y los métodos directos son los que detectan al virus, y se llaman actualmente pruebas confirmatorias porque son las que se utilizan incluso en adultos para confirmar la infección y son las que detectan pues generalmente ácidos nucleicos. Entonces tenemos que dividir el diagnóstico en pediatría en los niños menores de 2 años y mayores de 2 años. En los niños mayores de 2 años el diagnóstico es igual que en los adultos, ¿verdad? Se hace con pruebas de anticuerpos, pero en niños menores de 2 años las pruebas que detectan anticuerpos, es decir, las indirectas, cuando están positivas solo indican que hay una transferencia pasiva
de inmunoglobulina G de la madre al niño, porque sabemos que esta IgG pasa de forma pasiva a través de la placenta. Entonces, si el niño es positivo, no podemos saber si son anticuerpos de la mamá o si son anticuerpos de él. Y tardan más o menos 24 meses como máximo en los niños que no están infectados, ¿verdad? Sin embargo, pues no es que no sean útiles porque al menos nos ayudan a identificar a un niño expuesto a VIH, que es cualquier niño hijo de una madre positiva. Ahora en niños mayores de 24 meses, obviamente sí, si están positivas estas pruebas de anticuerpo, indica que son anticuerpos del niño, ¿verdad? No de la mamá, entonces me va a hacer el diagnóstico de infección en el paciente. Y la desaparición de los anticuerpos IgG de la mamá. Cuando el niño no está infectado, ocurre más o menos entre los 18 meses y un 14% puede llegar hasta los 18, incluso 24 meses con pruebas de la mamá, con anticuerpos positivos de la mamá. Pero cuando desaparece estos anticuerpos y el niño se vuelve negativo con estas pruebas que detectan anticuerpos, eso se llama seroreversión. Entonces le llamamos serorevertores a los niños que aclaran, digámoslo así, los anticuerpos de la mamá, porque ellos nunca los produjeron porque no estaban infectados. Entonces, pero no podemos esperar hasta los 24 meses para hacer el diagnóstico, porque probablemente ya sea demasiado tarde para iniciar la terapia antirretroviral por todos los daños que mencionamos que se pueden suscitar. Entonces necesitamos hacer una confirmación temprana del diagnóstico y esto lo tenemos que hacer entonces con métodos que midan el virus, es decir, con pruebas directas o virológicas. Entonces acá tenemos los métodos virológicos que están disponibles para hacer el diagnóstico en niños en lactantes menores de 24 meses, para hacer un diagnóstico rápido, ¿verdad? Entonces tenemos la PCR de ADN proviral, que es una prueba cualitativa, es decir, solo me da positivo o negativo. Y tenemos también la PCR de ARN, que es la carga viral plasmática, que es un método cuantitativo que nos va a decir cuántas copias por ml hay en la sangre del paciente. Y esta pues es la que se utiliza para el control en los pacientes que están bajo terapia antirretroviral, ¿verdad? Para ver si están controlados o no. Y también nos sirve como diagnóstico, ¿verdad? Y hay otros métodos más que están disponibles. Por ejemplo, hay una prueba llamada Aptima que detecta ARN y esta es cualitativa, no es cuantitativa. O sea, también nos dice positivo o negativo si está detectado el ARN plasmático. Otras pruebas más, como esta que está en la inciso D, que esta es una prueba que detecta los dos ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, y esta es cualitativa, no está disponible en nuestro país, pero está disponible a nivel mundial. Y también métodos que actualmente están utilizándose en muchos lugares que basados en la tecnología del expert. Entonces, recordando un poquito el ciclo de vida del VIH, ya sabemos que primero ingresa a la célula, no vamos a entrar en detalle porque esto ya lo vieron en otra clase, hay una fusión y luego de que el virus pues se ha fusionado, pues va a liberar su material genético al citoplasma de la célula infectada, que sabemos que es un virus ARN y ahí ocurre la transcripción reversa y va a formar ADN que va a llegar hasta el núcleo de la célula y se va a integrar al ADN de la célula infectada, que es el primer círculo rojo que vemos aquí a mi izquierda. Entonces, ese es el ADN proviral que miden alguno de los métodos que mencionamos, que ese generalmente es cualitativo, está positivo cuando detecta ADN del VIH integrado en el ADN de la célula del paciente. Y luego, pues, de que ha habido una integración, pues empieza ya la multiplicación, el ensamblaje, ahí acciona la proteasa, hay gemación y luego el virus sale de la célula y vemos aquí que ya cuando está en la sangre, en el plasma, ya está el virión maduro, ¿verdad? Y eso es lo que mide la carga viral, o es decir, los métodos que detectan ARN, esto es lo que detectan, ¿verdad? Si es cuantitativa, pues me va a decir copias por ml, que es el círculo que tenemos aquí a mi derecha. Y si es cualitativo, pues nos va a decir si está presente o no el ARN del VIH. Entonces, estos métodos que detectan ARN, pues dijimos que hay cualitativos y hay cuantitativos. Aquí en nuestro país, pues el que usamos es la carga viral, ¿verdad? Cuantitativa.
que detectan entonces, como estábamos explicando, el ARN que está fuera de la célula. Estos métodos generalmente son más sensibles, depende de la marca, ¿verdad? Pero por lo menos las que utilizan una PCR en tiempo real detectan subtipos no B del VIH e incluso grupos como el O, por ejemplo. Entonces la posibilidad de tener un falso negativo es muy baja. Sin embargo, pues cuando nos dan, digamos, resultados de si es cuantitativo el método de menos de 5,000 copias, deberían de repetirse porque sobre todo en aquellos métodos que no son completamente automatizados, puede haber cierto grado de contaminación. Esto no sucedía antes que utilizábamos otras metodologías para medir la carga viral, nos daban a veces falsos positivos. Y sabíamos que eso era así cuando las cargas virales estaban muy bajas. Y pues con esto hay que tener cuidado porque como vamos a ver, la terapia antirretroviral que se da de manera prenatal o las pautas combinadas que se le dan al bebé para evitar la transmisión vertical pudieran afectar los resultados de la carga viral, sobre todo, ¿verdad? Y dar los niveles bajos. Entonces hay que saber interpretar esta situación, ¿verdad? Entonces por eso siempre, como vamos a ver en el diagnóstico, hay que confirmarlo, ¿verdad? Se han hecho estudios que lactantes que no tienen profilaxis o que solo están recibiendo sidobudina, la sensibilidad de los métodos cuantitativos de carga viral es muy parecido a los ensayos que detectan ADN proviral. Hay publicaciones que demuestran que al mes de vida la mediana de carga viral del VIH puede ser de 2.5 logaritmos, pero si se compara con los niños que reciben solo sidobudina, que pueden tener 5.4 logaritmos a esa edad, vemos que sí la terapia combinada pudiera afectar el nivel de la carga viral, obviamente, ¿verdad? Vemos una diferencia de 2.5 logaritmos más o menos entre los que reciben profilaxis combinada versus los niños que reciben solo sidobudina. Eh, Sin embargo, si vemos ya la edad de los 3 meses, por ejemplo, la mediana de los valores de carga viral del VIH es alta, tanto en los niños que reciben o que recibieron, ¿verdad? Sidobudina, inmunoterapia o bien terapia combinada, porque ya a los 3 meses pues ya se ha interrumpido la profilaxis y probablemente ya empezó otra vez a replicar el virus y si es que el niño estaba infectado. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Entonces, que la terapia combinada, la profilaxis combinada, incluso actualmente se habla de terapia empírica para niños de muy alto riesgo, eso pudiera bajar los niveles de la carga viral y afectarnos un poco la sensibilidad de estos métodos cuantitativos, sobre todo. Estos, pues ya dijimos, detectan el ADN proviral que está a nivel intracelular, integrado en el ADN de las células mononucleares de la sangre periférica del niño, ¿verdad? O sea, entonces, este porcentaje de ADN integrado en las células va a aumentar a más del 90%, 100% entre las edades de 3 y 6 meses en el bebé. Y se supone que este ADN, como está integrado en el ADN de la célula, acción por terapia antirretroviral debería de seguir positivo, ¿verdad? Sin embargo, actualmente, como vamos a ver más adelante, se ha comprobado que la terapia combinada puede afectar también ADN proviral. Estos métodos que detectan ADN pudieran no detectar su tipo 9 del VIH o pudiesen no detectar algún grupo diferente del M, leer siempre el inserto del ensayo para ver si detecta todos los subtipos, a diferencia de los que detectan ARN que mirábamos que tenían capacidad de detección. El primer ensayo de ADN que salió en el 92 fue el Amplicor, que actualmente ya no está disponible de manera comercial. Entonces, las pruebas que detectan ADN proviral no comerciales que se usan actualmente, que usan reactivos de laboratorio individuales, pudiera diferir de la prueba original, que era la de Amplicor, que fue aprobada por la FDA.
Y esto es lo que les mencionaba, lo que estamos seguros es de que obviamente la carga viral sí se afecta por la terapia combinada y puede bajar, como mirábamos, la cantidad de copias y de esa forma pues afectar la sensibilidad a la hora de utilizarla como diagnóstico. Pero sabíamos que el ADN proviral no, ¿verdad? Porque es ADN que está integrado, como decíamos, en la célula del paciente. Sin embargo, hay varias publicaciones recientes donde han demostrado que sí también se puede afectar la sensibilidad cuando se usa terapia combinada, profilaxis combinada en los bebés. Esto pues dice que cuando uno utiliza terapia combinada se ha asociado a un retraso en la detección del diagnóstico utilizando el ADN proviral, de tal forma que hasta 20% de los niños infectados tuvieron la primera prueba positiva después de los 2 meses. Entonces, por eso es muy importante seguir el algoritmo de las pruebas que se hacen en los niños. Por ejemplo, la prueba de los 4 meses es muy importante porque ya a los 4 meses ya no está la influencia de la terapia combinada que se utilizó, ¿verdad? Entonces, en lo cual pudiese afectar la carga viral y también, como estamos viendo, el ADN proviral. Esto realmente casi no ocurre en los adultos, ¿verdad? Esto de no detectar el ADN proviral en adultos. ¿Por qué en adultos no es muy frecuente? Porque generalmente los adultos inician terapia antirretroviral ya tardía, ¿verdad? O sea, generalmente las personas diagnosticadas con VIH, ya los CD4 están bastante deteriorados, ¿verdad? Cuando se les hace el diagnóstico, entonces ya han establecido suficientes reservorios de ADN en sus células. Entonces es poco frecuente por eso encontrar una prueba de ADN proviral negativa en adultos, aun y cuando estén con cargas virales suprimidas. Pero en los recién nacidos sí es muy probable porque las células están madurando, como estábamos hablando anteriormente. Entonces los niños, los bebés que inician terapia antirretroviral rápido, ¿verdad? O profilaxis combinada, es más frecuente que ocurra esto, ¿verdad? Realmente esto es un beneficio de la terapia antirretroviral pronta, ¿verdad? Bajar los reservorios de ADN proviral que quedan en las células, pero también puede ser un problema a la hora del diagnóstico, como estamos viendo. ¿Por qué puede haber una disminución del reservorio de ADN? Pues hay varias teorías. Puede ser que haya un número bajo de células infectadas antes del tratamiento que se le da al bebé por la terapia que recibió la mamá, por ejemplo, o bien por la propia terapia que se inicia en el bebé, sobre todo si es combinada con 3 fármacos. Si se inicia pronto, ¿verdad? Que generalmente en los niños expuestos de alto riesgo, la profilaxis se inicia antes de las 12 horas de vida. Otro es que se pierdan rápido las células que tienen virus no integrados, ¿verdad? Eh, y que eso pues afecte que hayan reservorios o que se formen más reservorios. Otra situación pudiera ser que haya alta rotación de los CD4, ¿verdad? Este pool tan intenso que tienen los chicos, ¿verdad? Con una gran proporción de células infectadas que tienen una vida media muy corta y que también hayan muchas células sobrevivientes que tengan ADN de VIH integrado, pero que tienen genomas defectuosos y también se eliminen de manera espontánea. Entonces, este pool tan intenso que tienen los niños pequeños puede ser que influya en esta situación, que si uno inicia pronto la terapia, pues va a disminuir los reservorios. Y hay muchas publicaciones de esto, ¿verdad? Esta es una de ellas. Pues son estudios en pequeños grupos de pacientes porque es un poco complicado realizarlos, costosos también, ¿verdad? Aquí vemos 11 niños que iniciaron la terapia antirretroviral antes de los 8 días de vida, ya sea como terapia presuntiva, ¿verdad? Generalmente, o como de una vez como terapia antirretroviral. Entonces vemos a cada uno de los cuadros corresponde a uno de los pacientes. Los que están en la parte de arriba, los 7, vemos cómo correlaciona bien la caída del ADN proviral, los reservorios, ¿verdad? Que Doctor, está perdón. ejemplificado en los círculos negros, eh, Disculpe, es que no se mira que la son, pantalla. son copias por millón de células. Eh, Perdón, No se logra ver la pantalla. Se le quedó en la diapositiva de eh, ensayos que detectan. perdón, alguien dijo, Sí, doctor Juárez, lo que sucede es de que su perdón, pantalla se quedó no sé estancada. qué pudo haber pasado.
Ok, bueno, vamos a dejar de compartir y luego volvemos. Entonces, ¿no? No sé si ahora sí ya se mira. Aún no, doctor. Dice que no sé qué pueda estar pasando porque yo estoy tratando de compartir de nuevo y como que pasa lo mismo, ¿no? Permítame un segundo, doctor Juárez. Fíjese que no podemos ver aún su pantalla. No sé si le permite, le da la opción de compartir pantalla o no. Sí, en este momento la volví a compartir. No, fíjese que aún no la vemos. Permítame. Doctor Juárez, lo que podemos hacer si prefiere es que yo comparta su presentación. No sé si me escucha, doctor Juárez. Doctor Juárez, no sé si me escucha. Sí, 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 si gusta, la comparte usted. Ok. No sé si me indican si ahí la podemos, ¿la pueden ver? Sí se logra Sí. ver. Doctor Juárez, usted me dice en qué diapositiva. Eh, eh, sí, si quiere adelante un poco más. No sé dónde fue que se dejó de ver, pero si quiere adelante un poco más. ¿Usted me indica, doctor? Se quedó en la diapositiva de ensayos que detectan ARN. Eh, 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 ahí,
Doctor Juárez, creo que tenemos problemas con su conexión de internet. Vamos a esperar unos minutitos a ver si podemos restablecer comunicación con el doctor Julio Juárez. Ahí está bien. Ahí me lo puede dejar. O si quiere me- Doctor Julio Juárez, no sé si estará por ahí, no lo sí, escuchamos. sí, estoy acá, pero no, eh, no sé si me escucha. Ahorita le escuchamos bien, es que su conexión creo que a internet está un poco inestable porque lo estábamos escuchando entrecortado. Ok, bueno, entonces, ¿me puede regresar un poco las diapositivas? Claro, con mucho gusto. Usted me dice hasta dónde. Ahí hay que, más todavía, más. Si quiere, ahí creo que era donde yo me había quedado, pero no sé en qué momento se dejó de ver. Sí, si quiere continuamos acá. Bueno, ok. ¿Será que me puede poner en grande la pantalla? No sé si me escucha, Gabriela. Sí, doctor, sí lo escucho. No sé si puede Eh, ver la eh, pantalla ahí en grande. la veo, pero en pequeño. Creo que le tiene que dar en donde está ahí va. Ahí en modo de presentación, doctor. Ahí la tenemos. Eh, Permítame que no sé qué está pasando aquí. Eh, ok, bueno, no la veo grande, pero si quiere seguimos ahí porque no veo modo presentación, veo modo. Ok, lo que podemos hacer, doctor, si prefiere es que yo deje de compartir y vemos si se puede compartir desde su compu. Bueno, volvemos a intentar. Perfecto. Muy bien. Listo, doctor. Ya tiene usted habilitado ahí. Bueno, no sé si se mira. Sí podemos verla, solo es de ampliarla, doctor. Ok, bueno. Doctor, disculpe, solamente que se ha quedado en los ensayos que detectan ARN. Ok, bueno. Aquí. Muy bien, vamos a entonces a reiniciar a partir de acá. Entonces habíamos mencionado, ¿verdad? Anteriormente los métodos virológicos disponibles, que son los que ustedes ven acá, ¿verdad? Que son 5. Habíamos mencionado el ciclo de vida del VIH, que era para explicar de dónde venía cada cuestión, ¿verdad? El ADN proviral es lo que está ahí en el paso 4 y la carga viral es lo que está ahí en el círculo que está fuera de la célula, es el círculo rojo, ¿verdad? Eh, los ensayos que detectaban ARN, que era extracelular, ¿verdad? Que podían ser cuantitativos o cualitativos. Y que estos, pues, ventaja es de que los más modernos detectan todos los subtipos, incluyendo el no B y los grupos, incluso el grupo O, ¿verdad? Del VIH. Entonces, no hay problema de que vamos a tener un paciente que tenga un virus de estos que no sea detectado.
y que pues habíamos hablado de que cuando las cargas virales salían un poco abajo de 5,000, habría que repetirlas siempre para confirmar, porque pudiese ser, antes nos pasaba con métodos que no eran completamente automatizados, que había contaminación, y actualmente puede ser que sea por la terapia combinada, ¿verdad? Que baje la carga viral y que eso nos afecte la sensibilidad. Y también incluso por el TAR que recibió la mamá durante el embarazo. Eh, Sin embargo, pues la sensibilidad de los métodos que detectan de manera cuantitativa o cualitativa el ARN es muy parecida en los niños que solo reciben sidobudina a la sensibilidad que tienen los ensayos que detectan ADN. Eh, ¿Por qué? Pues que es que se afecta la medición del ARN, pues lo habíamos dicho, por la terapia combinada. Hay diversas publicaciones, por ejemplo, donde han medido la carga viral al mes de vida en niños que reciben terapia combinada versus niños que reciben sidobudina. Y se ha visto que hay una diferencia más o menos de 2,5 logaritmo, 2,5 para los que tenían solo sidobudina, perdón, 5,4 logaritmos para los que tenían solo sidobudina y 2,5 logaritmos para los que tenían terapia combinada, o sea que sí que baja la carga viral, lo cual puede afectar la sensibilidad, ¿verdad? A la hora de hacer el diagnóstico. Sin embargo, a los 3 meses, pues ya no hay mucho problema porque ya se suspendió la terapia, ya sea monoterapia o triple, ya se suspendió a los 3 meses. Entonces, la carga viral vuelve a rebotar. Entonces, ese es el momento, por eso es que es el momento más adecuado. Y de las pruebas que se hacen, las que se hacen después de los 3 meses, son las que más sensibilidad tienen. En lo que respectaba a los ensayos que miden ADN, pues ya habíamos dicho que detectaban ADN que está integrado en las células mononucleares de la sangre periférica, integrado en el ADN de estas células, y que pues el porcentaje de detección aumenta a más del 90% después de la segunda semana de vida de los bebés y llega al 100% entre las edades de 3 y 6 meses. Ahí estamos viendo realmente después de los 3 meses, creo que es el momento en el cual más hay que ponerle atención a estas pruebas, ¿verdad? En los niños. Y lo que habíamos mencionado, que el ADN proviral sigue positivo, aunque la carga viral esté indetectable. Sin embargo, y esto lo decíamos antes, ¿verdad? No, el ADN proviral no se afecta, aunque los niños reciban terapia triple, pero actualmente sí se ha visto que se afecta el ADN porque baja el reservorio de ADN proviral de células infectadas cuando uno da terapia triple en el bebé. Una de las ventajas de las desventajas de estos ensayos de ADN es que hay que chequear si detectan su tipo 9 o grupos diferentes del M, del VIH, ¿verdad? Entonces todavía hay que ver siempre los insertos de las pruebas para ver, a diferencia de los que detectan ARN, que casi siempre sí detectan todos los tipos y subtipos del VIH. El primer ensayo que se empezó a utilizar en el 92 fue el Amplicor de Roche, ¿verdad? Pero ya actualmente ya no está disponible en Estados Unidos ni en ninguna parte de manera comercial. Y lo que tenemos actualmente son pruebas que detectan ADN proviral no comerciales, ¿verdad? Que pudiesen utilizar reactivos de laboratorio individuales. Entonces la sensibilidad y especificidad podría ser un poco diferente a la original, que era la que aprobó la FDA, que era el test este de Amplicor. Y esto es lo que les mencionaba, ¿eh? Que decíamos, no, el ADN proviral es intocable por la terapia antirretroviral, incluyendo la combinada, pero actualmente se han hecho algunas publicaciones donde se ha asociado la terapia combinada a un retraso en la detección del ADN proviral, de tal forma que 20% de los niños infectados empezaron a tener la prueba positiva después de los 2 meses de vida. Entonces, de aquí de nuevo, recalcando la importancia de las pruebas que se hacen después de los 3 meses, ¿verdad? Sobre todo la de los 4 meses de vida. Y esto, pues, esto de no detectar el ADN proviral en personas que están bajo TAR y que tienen la carga viral indetectable, esto es poco frecuente en los adultos, mencionaba, porque la mayoría de adultos inician la terapia antirretroviral ya con una enfermedad bastante avanzada, entonces ya se han establecido suficientes reservorios de ADN proviral en sus células como para poder decir que se van a desaparecer. Pero en el caso de los niños pequeños que tienen un sistema inmune que está empezando a formarse, si ellos inician una terapia antirretroviral de manera temprana, sí puede haber una afección
de los reservorios virales y afectar entonces la sensibilidad, como estamos viendo, no como la afecta, no como se afecta la carga viral, ¿verdad? Pero sí puede haber un problema de sensibilidad, incluso con esta prueba de ADN proviral cuando usamos terapias combinadas. Y las teorías eran estas, ¿verdad? Que pudiesen haber un número de células infectadas baja antes del tratamiento. ¿Por qué? Por el TAR que recibió la mamá, por ejemplo, o bien por la terapia infantil que se inició rápido, ¿verdad? O que se pierdan de manera rápida las células que tienen virus que no se han integrado todavía, y por la alta rotación de los CD4, pudiendo haber una gran proporción de células de vida corta, ¿verdad? Y que se van recambiando, y gran proporción de células que sobreviven con ADN que sí está integrado, pero puede ser incluso genomas defectuosos, y que a la larga pues puede ser que se pierdan estas células de manera espontánea. Estábamos pues mencionando diversas publicaciones que hay, ¿verdad? Donde han medido el ADN proviral, el reservorio del virus en niños que inician terapia antirretroviral rápido, ¿ah? Por ejemplo, aquí vemos 11 niños infectados que iniciaron la terapia antirretroviral triple antes de los 8 días de vida. Y vemos en cada uno de los cuadritos que están ahí es un paciente, ¿verdad? Ahí están los 11 en la parte de arriba, los primeros 7 son los que vemos como el ADN de VIH, que está ejemplificado en las líneas que tienen círculos negros, que son copias por millón de células mononucleares, ¿verdad? Correlaciona muy bien la caída de este ADN proviral con la caída de la carga viral plasmática, que son los triángulos grises. Y estos niños que están arriba, estos 7, son los que lograron la supresión virológica, y abajo son 4 niños que todavía tenían cierta replicación viral, ¿verdad? Y que también vemos cómo los niveles de ADN proviral también están siempre, en la mayor parte de las veces, correlacionados con los niveles de carga viral. O sea que al iniciar terapia pronta, sí puede afectarse la sensibilidad de los métodos que detectan ADN. Esto es una ventaja a la hora de iniciar el TARGA en los niños, ¿verdad? Porque mientras menos reservorios tengamos, más chance va a haber de que este niño crezca mejor, ¿verdad? Y esto que lo mencionamos, ¿verdad? Que existe actualmente una prueba de ARN cualitativa que utiliza 3 pasos como metodología en un solo tubo, trabaja con plasma, y esta es la que se utiliza en el algoritmo de diagnóstico en adultos que propone el CDC, ya en vez del Western Blot, ¿verdad? Esta prueba es la que se utiliza como confirmatoria. Es el Aptima, el de GenProbe, que ya incluso está aprobada también para diagnóstico de lactantes, con una sensibilidad comparada al test de ADN proviral de Amplicor, que era el original, muy parecida para hacer el diagnóstico. Y puede detectar desde 14 copias que estén ya en el plasma del bebé, ya se vuelve positiva, ¿verdad? Esta prueba. Y la especificidad pues es igual. Y esta que también la mencionamos, que es cualitativa, que detecta los 2 ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, que ahí vemos la marca de la prueba, lo puede detectar en plasma, en sangre anticoagulada y también en papel filtro. Ventaja de esta prueba es que el objetivo es detectar genes de la región GAG y de esta LTR, ¿verdad? Que que estas pues no están sujetas a presión selectiva por mutaciones antirretrovirales. Entonces, aún en presencia de mutaciones antirretrovirales, por ejemplo, en el caso de que la mamá haya transmitido una cepa mutante a su bebé y lo haya infectado con eso, estas pruebas mantienen la sensibilidad. La FDA está pendiente todavía para aprobarla para diagnóstico en bebés. Sin embargo, la OMS ya la está recomendando, ¿verdad? Esto detecta los 2 ácidos nucleicos de manera cualitativa. Y estas metodologías que mencionamos también, ¿verdad? Que se basan en estos cartuchos que todos hemos oído mencionar. Está esta CFI, ¿verdad? Que la comparan en varios estudios con la de Roche, ¿verdad? Y tiene una sensibilidad y especificidad muy buena, incluso en la primera semana de vida, incluso en niños que están con profilaxis antirretroviral combinada. Y han hecho, como pueden ver ustedes ahí en las publicaciones que están hasta abajo, las referencias, lo han hecho en países donde hay alta carga de recombinantes, como es África, ¿verdad? Y el proceso pues es bien rápido con
con estas metodologías. En cuestión de 90 minutos en adelante se puede obtener ya el resultado. Y hay cualitativo y cuantitativo también con esta metodología. Entonces, resumiendo los ensayos virológicos, ¿verdad? Las de ADN, pues ya vimos, generalmente son cualitativos, todos, ¿verdad? Hay algunos cuantitativos, pero solo se reservan para estudios como el que mencionamos, ¿verdad? Y detecta el ADN proviral de células mononucleares de sangre periférica. Hay que ver si detecta el subtipo B y otros tipos de VIH, porque puede que no, ¿verdad? Y el amplicor, que era el original, ya no está disponible. Sensibilidad y especificidad de los que no son amplicor, pues puede diferir, hay que revisar eso también. Antes creíamos que no se afectaban por la terapia combinada antirretroviral, ahora sabemos que sí, aunque mucho menos que los ensayos cuantitativos de ARN. Y ahí vemos el resumen de los de ARN, ¿va? Generalmente son cuantitativos, que es la carga viral plasmática, pero también hay cualitativos, como habíamos mencionado. Utiliza PCRs en tiempo real y tener presente pues que este sí se afecta bastante cuando se utilizan profilaxis combinada en los bebés, ¿verdad? Sin embargo, a los 3 meses de los 3 meses en adelante, la sensibilidad es muy parecida a los niños que utilizaron solo monoterapia con sidobudina. Y ventaja que la mayoría de estos ensayos pues sí detectan todos los subtipos del VIH. Los estudios de sensibilidad y especificidad con las pruebas, aquí comparan las de ADN con el ARN, vemos que al nacer hasta la primera semana de vida, la sensibilidad no pasa del 60%. ¿Por qué es eso? Porque esta prueba hasta la semana de vida está detectando los niños infectados in útero. Y como habíamos mencionado, la minoría de niños se infectan in útero, la gran mayoría se infectan al final del embarazo y durante el trabajo de parto. Sin embargo, detectarlos es muy importante, ¿verdad? Porque estos niños, como mencionábamos, son los que tienen progresión rápida del VIH. Vemos que al mes la sensibilidad de los ensayos es del 89%, o sea, todavía no podemos descartar la enfermedad porque vemos como un 11% de los niños infectados pudiesen todavía tener un resultado negativo. Pero lo que les mencionaba, ya a los 3 meses, ya las 2 pruebas llegan a sensibilidades del 90 a 100%, ¿verdad? En el caso de la ARN, un poquito menos. Y es porque, como hablábamos, ¿verdad? Los ensayos cuantitativos sí se pueden afectar por la terapia, sobre todo cuando es combinada. Pero vemos a los 6 meses, ahí sí ya la sensibilidad es del 100%, ¿verdad? Entonces, por eso es que, como vamos a ver ahorita enseguida, las pruebas que se toman, las más importantes son las que se hacen después de los 3 meses de vida, porque son las que ya tienen la sensibilidad adecuada para poder descartar que el niño esté infectado o no esté infectado. Aquí está la cronología, en qué momento se deben de realizar las pruebas virológicas, ¿verdad? Veamos si el niño es un niño expuesto de alto riesgo, importante hacer la prueba del nacimiento, máximo hasta los 7 días de vida. ¿Para qué? Para detectar aquellos niños infectados in útero. Luego, se puede hacer cualquiera de las dos, ¿verdad? Ya sea ADN o ARN. Luego hacemos otra a las 2 a 3 semanas de vida, otra entre las 4 a 8 semanas, y esta que propone el grupo de Estados Unidos, esta de las 8 a 10 semanas de vida, que esta más o menos es como unas 6 a 12 semanas después de haber interrumpido la profilaxis. Ellos proponen esta adicional a las 8 a 10 semanas de vida, por eso que estábamos hablando del problema de la sensibilidad que se puede afectar en cualquiera de los dos ensayos cuando se utiliza terapia combinada. Y luego la de los 4 a 6 meses, que creo que es la más importante, ¿verdad? Y esto es opcional, si uno quiere, pues puede hacer prueba de anticuerpos entre los 12 a los 24 meses para confirmar cero reversión, ¿verdad? O sea, van a desaparecer los anticuerpos maternos si el niño no estaba infectado, ¿verdad? Porque él no produjo los propios. Y en los niños de bajo riesgo se recomienda hacer entre la segunda y tercera semana de vida, hacer la segunda entre las 4 a 8 semanas y la tercera entre 4 a 6 meses. Vemos que se pueden hacer solo 3 y en el niño de alto riesgo pues hay que hacer un mínimo de 4, ¿verdad? Pruebas virológicas para poder
Como ven ustedes, el diagnóstico en niños se hace en el tiempo, ¿verdad? Confirmando con 2 pruebas negativas, confirmando que no está infectado o bien que está infectado con 2 pruebas positivas. A diferencia de los adultos, ¿verdad? Que con una prueba rápida, una ELISA, podemos decir si están positivas que la persona está infectada. Se hace en un instante, ¿verdad? No tanta complicación. En el caso de los niños tenemos que hacer toda esta batería diagnóstica y tener presente lo que hablábamos, ¿verdad? Que las pruebas de anticuerpos positivas en ellos pues no necesariamente indica que están infectados porque eso pueden ser anticuerpos pasivos que pasaron de la mamá al bebé. Entonces, la prueba que se hace al nacimiento es muy importante hacerla en aquellos niños de alto riesgo de infección in útero, es decir, hijos de madres que no recibieron antirretrovirales o que solo pusieron sidobudina intraparto, o madres que se confirmó que tuvieron una infección aguda durante el embarazo, o que llegan al tercer trimestre con una carga viral detectable. Pues, madres que iniciaron la terapia antirretroviral ya en el tercer trimestre. Todos estos factores pueden hacer que el niño se infecte en útero y esto los podemos detectar hasta en un 66% si hacemos esta prueba antes de la semana de vida. Y con eso pues poder iniciar pronto la terapia antirretroviral. Entonces, siempre importante, hablábamos, confirmar el diagnóstico. Falso positivo es muy poco probable, pero puede ocurrir, todo es posible, ¿verdad? Contaminación, problemas de etiquetado, mezcla de muestras, etc. Y pues como hablábamos, pues siempre hay que hacer toda esta batería de pruebas porque la tendencia actual es a que los ensayos cuantitativos empiecen a bajar la sensibilidad por los esquemas recomendados actualmente en los chicos, donde ya estamos hablando hasta de terapia presuntiva con 3 drogas en aquellos niños de muy alto riesgo, que se inicia, como hablábamos, en las primeras 12 horas de vida. Y el potencial de falsos positivos pues no es despreciable, sobre todo en entornos donde la transmisión madre-hijo es bastante baja, menos del 5%, pues no es nuestro caso, pero sí hay que tenerlo en cuenta, porque en esas situaciones donde la prevalencia es baja, el valor predictivo positivo de las tecnologías, incluso las altamente sensibles, puede ser bajo. Entonces, siempre está recomendado, entonces, confirmar el diagnóstico con 2 pruebas, da para poder estar seguros, ¿verdad? Y estas son las categorías de diagnóstico, siempre y cuando sea un niño que no tenga síntomas y que no esté recibiendo lactancia materna, porque de lo contrario, si está recibiendo lactancia materna, hay que suspender la lactancia materna y empezar otra vez el algoritmo prácticamente, ¿verdad? Entonces el niño está infectado, infección confirmada si tiene 2 pruebas virológicas positivas. El niño debe iniciar terapia antirretroviral, incluso con la primera positiva podemos iniciar de una vez la terapia y no esperar. El niño está excluido de forma presuntiva si tiene 2 pruebas negativas, alguna que se haya hecho después de los 14 días y otra después de las 4 semanas, o solo una negativa después de las 8 semanas. Es decir, que no cumpla el criterio de exclusión definitiva. O sea, cualquier prueba hecha en cualquier momento que no cumpla el criterio de exclusión definitiva va a ser una exclusión presuntiva del diagnóstico. ¿Por qué es esto? Por la sensibilidad que estábamos hablando de las pruebas, que antes de los 3 meses, como vimos, no llega al 100%, sobre todo si se usó terapia combinada, ¿verdad? Entonces, por eso es que la infección se puede excluir de forma definitiva solamente cuando tenemos 2 ensayos virológicos negativos, uno que haya sido hecho después del mes de vida y otro que haya sido hecho después de los 4 meses de vida. En ese momento, entonces podemos nosotros decir que el niño no está infectado. En Estados Unidos y en Europa, pues ya a esa edad, más o menos entre los 4 o 6 meses de vida, dejan de ver al niño, ¿verdad? Y le dicen a la mamá, tu hijo no está infectado. Aquí en Guatemala nosotros lo seguimos viendo, los chicos, ¿verdad? Y tratamos de hacer una prueba de anticuerpos entre los 18 y 24 meses para descartar, para ver que pierden los anticuerpos maternos y confirmar la seroreversión que mencionábamos anteriormente. ¿Pudiéramos nosotros descartar la infección en un niño menor de 2 años solo con pruebas de anticuerpos? Pues la respuesta es sí. Por ejemplo, si el niño ya tiene más de 6 meses y tiene 2 pruebas de anticuerpos negativas con una diferencia de 1 mes, lógicamente no tiene ni anticuerpos de la mamá
probablemente los aclaró rápido, es un serorevertor temprano, y tampoco tiene de él, ¿verdad? O sea que entonces no tiene VIH, ¿verdad? El problema es que esto casi nunca ocurre, ¿verdad? Niños que hagan seroreversión de 6 a 12 meses de vida, quizás será el 5% o menos de los niños, ¿verdad? La gran mayoría, como hablábamos, persiste con los anticuerpos de la mamá hasta los 12, 18 e incluso 14% hasta los 24 meses. Entonces, por eso es que no podemos esperar hasta que los niños cumplan 2 años y ver, pues no, las pruebas de anticuerpos son negativas, o sea que no tenía VIH, pero probablemente ya dio una visita a la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Con una infección grave. Entonces, y ya se establecieron los reservorios, o el niño a lo mejor no va a llegar a esa edad, vas a morir antes, si es un progreso rápido, digamos, que se haya infectado in útero. Bueno, entonces, esto es lo que teníamos respecto a estos 3 puntos que mencionamos, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si todavía hay tiempo. Sí, muchas gracias, doctor Juárez. Si alguien tiene alguna pregunta específica para el doctor Juárez, este es el momento, pueden abrir sus micrófonos. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Muchas gracias por la excelente presentación. Gracias, le escucho. Fíjese que nosotros tenemos acá en la unidad una pacientita, ahorita tiene, ¿qué será? 16 meses quizás, aproximadamente. La niña debutó con 10 millones de carga viral y un par de infecciones oportunistas por allí. Pero ahora tenemos la dificultad de que no logra la supresión viral. Todo el equipo infiere que la madre no está dándole el antirretroviral de la forma adecuada, pero no hemos logrado, la última carga viral que se le hizo está arriba de 2 millones. Entonces, ¿qué otras situaciones estaría presentando esta niña posteriormente en el caso de que la progenitora no esté administrando bien el antirretroviral, y cuáles son las probabilidades de vida con estas situaciones que se presentan? Sí, gracias por su pregunta. Bueno, ahí sí, la causa más frecuente es que como usted dice, ¿verdad? Que la mamá no esté colaborando para nada. De hecho, 2 millones de copias creo que solamente indican la evolución natural de la enfermedad. Empezó con 16 millones, ahorita está como que tratando de controlar de manera natural con sus propias defensas, ¿verdad? La carga viral, 2 millones, lo que me da la idea es que no se está tomando para nada los antirretrovirales, porque si se los estuviera tomando, aunque sea un poco, estuviera menos la carga viral, quizás estuviera en unos 100,000 o menos, ¿verdad? Entonces, da la impresión que no está tomando para nada, ¿verdad? Incluso hay señoras, es increíble, ¿verdad? Pero hay mamás que tiran las medicinas y llegan como les miden los volúmenes en la clínica, ¿verdad? Y ellas dicen, para que no me regañe el doctor, dice, ¿verdad? Entonces tiran la medicina y no se la dan a sus hijos. Es increíble, habría que chequear esa situación. Pudiese ser ingresar a la niña unos días en algún lugar donde le den las medicinas, ¿verdad? Y confirmar que sí va a haber una respuesta virológica ya dándoselas de manera observada. Y otra opción puede ser que, digamos, si están con un esquema con poca barrera genética, es que ya tenga mutaciones de resistencia, ¿verdad? Si se los está dando parcialmente. Si ese es el caso, el problema ahí es que está pues acumulando mutaciones y con el tiempo se va a quedar sin opciones de terapia antirretroviral, porque los fármacos una vez dejan de funcionar, esas mutaciones se quedan archivadas en el ADN, como estábamos viendo, ¿va? El virus que se integra al ADN de las células puede ser un virus salvaje, sensible a los fármacos, como puede ser un virus resistente. Entonces, una vez suceden las mutaciones, ya no hay vuelta de hoja, ese antirretroviral ya no sirve y hay que cambiarlo. ¿Cómo saber si ya hay mutaciones o no? La única manera es hacer un genotipo, ¿verdad?
o bien, según el esquema que tiene la chica actualmente, hacer un cambio empírico. También podría ser otra opción, si no se tiene opción a hacer un genotipo. Pero si se hace un cambio de terapia antirretroviral empírico, hay que asegurarse que esa mamá se lo va a dar, ¿verdad? Porque si no vamos a ir echando a perder esquemas. Y es una niña tan chiquita, cuando ya tenga 5 años, ella ya no va a tener opciones para tratarse, ¿verdad? Ya todos los fármacos van a estar echados a perder, el virus va a ser sumamente resistente. Entonces, antes de hacer cualquier intervención, lo primero es ir a la adherencia. ¿Qué está pasando? La mamá está tirando las medicinas, la mamá no está consciente, la mamá está en estado de negación, habrán problemas familiares fuertes en casa que hacen que ella quizá no se esté tomando ni las de ella. Y a veces hay pacientes, es increíble, hemos detectado pacientes que dicen que se quieren morir y que quieren morir ellos y sus hijos, que no les importa que sus hijos se mueran y cosas así, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer una intervención multidisciplinaria, social, psicológica, el médico, ¿verdad? Chequear también, por ejemplo, esquemas basados en Caletra, en Lopinavir, a veces son muy desagradables y los niños los vomitan, los escupen y la mamá no tiene la paciencia de repetir la dosis. Entonces ahí también es otro punto que podría considerarse, ¿verdad? La tolerancia a los fármacos. Pero sí creo que hay que hacer una intervención pronta porque la chica, el VIH está progresando de manera normal, ¿verdad? Por lo visto, con 2 millones de copias. Pienso que primero es el fallo virológico, después viene el fallo inmunológico, van a empezar a bajar los CD4 y luego se va a empezar a enfermar, ¿verdad? Y eso en estos niños ocurre rápido. Y digo enfermar es una visita al intensivo, y probablemente la niña ya no salga de ahí, ¿verdad? Una hemocitis girovesi, una meningitis o una neumonía, ¿verdad? Entonces creo que hay que intervenir pronto, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Marisol. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta al doctor. Bien, si no hay ninguna otra inquietud, doctor, le agradecemos mucho su tiempo, su presencia acá en el diplomado y el compartir con nosotros todo este vasto conocimiento y experiencia que usted ha adquirido a lo largo de todos estos años. Nos despedimos de usted y muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Bien, pues vamos a dar ahorita unos 5 minutos, ¿verdad? Para que nos podamos estirar, ya que todavía tenemos una jornada bastante amplia, así que vamos a dar 5 minutos, son las 10:24, ¿verdad? Nos encontramos a las 1:30 nuevamente por acá.